posible nuestro también. Porque quizás nos quedamos pegados en ciertas cosas, ¿no? En cuanto a lo que Dios quiere retransmitirnos siempre. Por eso es importante de que podamos ir a más, ¿no? De saber qué es lo más que el Señor tiene para con nosotros. Por más que sea una meta a largo plazo, ¿sí? Usted tiene que saber qué es lo que Dios pretende con usted. Y para Él no es imposible. Entonces, si nosotros sacamos de nuestra mentalidad lo imposible, es muy probable que lo logremos, ¿cierto? Porque es plan de Dios, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle esto con la voz o el lenguaje de Dios, ¿sí? El lenguaje de Dios. Quiero mostrarle que tenemos 3 dimensiones en el lenguaje divino y a veces no sabemos comprenderlo. No vamos a salir del versículo de Juan, cuando el Señor Jesús le dice a algunos judíos que estaban allí con él. Incluso, fíjese, en el contexto dice que estos judíos habían creído en él, ¿sí? O sea que está hablando con creyentes, ¿sí? Está hablando con creyentes. Y estos creyentes, él les dice, si ustedes son mis discípulos, ¿sí? Van a conocer toda la verdad y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. Estamos hablando de judíos, conocían una verdad, ellos conocían una verdad. Y habían creído en Jesucristo. Yo quiero que usted lo retenga eso. Habían creído en Jesucristo y ellos ya conocían una verdad de Dios. Ellos tenían una verdad. Él les dice, van a conocer toda la verdad si son mis discípulos. Ellos se resisten a tal postura. Pero me voy a quedar con esto. Fíjese cómo dice ahí, quiero que me siga con la palabra lenguaje, ¿sí? El lenguaje, ¿qué es lo que es? La forma en que nos comunicamos, ¿cierto? La forma en la que nos comunicamos. ¿Se imagina si yo estoy predicando en alemán? Usted, si no entiende alemán, queda. ¿no? Claro. Pero fíjese que el Señor no está hablando en alemán allí. No está hablando en un idioma distinto al que ellos hablaban. Fíjese, lo vamos a leer. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y le contesta él mismo, o sea, se hace una pregunta retórica. ¿Por qué no podéis? Porque no escuchás, ¿sí? Entonces no podés entender el lenguaje porque no escuchás. No es porque hablo otro idioma. Hay un lenguaje espiritual, hay un lenguaje de Dios, un lenguaje divino que a veces no lo entendemos porque no sabemos escucharlo. ¿Se ha dado cuenta usted de que, por ejemplo, en una prédica cada uno entiende lo que bien le parece? Claro, porque escuchamos de acuerdo a lo que nosotros podemos llegar a entender. Ahora es obvio de que el Señor también sabía eso y por eso yo lo que le traigo ahora es de que en ese lenguaje divino tenemos 3 dimensiones del lenguaje divino. Porque como un niño, usted le habla a un niño y no le va a entender un lenguaje de adulto, ¿cierto? Pero el asunto es de que nosotros sepamos, ¿no?, que hay un lenguaje más adulto y que tenemos que saberlo, ¿sí? Entonces yo quiero que nos quedemos con eso. No entendemos el lenguaje porque no sabemos escuchar, ¿sí? No sabemos escuchar. Pero más que eso de que no sabemos escuchar, ¿sí? Porque a lo mejor en una prédica nos distraemos o cuando estamos leyendo la escritura, vio que a veces se nos va la cabeza para otro lado. Entonces estamos leyendo pero no le prestamos atención, no escuchamos lo que estamos leyendo. Pero hay algo más profundo que es lo que le quiero decir hoy día. Salmo 81, en el verso 5, fíjese cómo dice ahí. Dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Y dice, oí lenguaje que no entendía, ¿sí? Está hablando de José.
José no es que no entendía el lenguaje de Egipto. Ustedes saben que en algún momento el padre de José estuvo hablando con Faraón y le dijo, tengo tantos años. O sea, hablaban el mismo lenguaje, se conocían el lenguaje. O sea, no había problemas de dialecto, ¿sí? Pero había un lenguaje que no entendió José en Egipto. Y eso es lo que le quiero mostrar. ¿Qué es lo que no alcanzó a entender él? Pero quiero que preste atención, dice que había sido constituido como testimonio en José de que iba a haber un lenguaje de que no entendía, pero que él tenía que saber de que había un lenguaje divino que aun cuando no lo entendía, era un lenguaje de Dios. Vamos a leer desde el 1. Fíjese cómo dice ahí arriba. Comienza el capítulo diciendo, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, ¿sí? Cantad con gozo porque Él es nuestra fortaleza. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa. Nos falta el arpa deliciosa acá, ¿sí? O alguien se la comió de tan deliciosa que estaba, no sé qué ha pasado con el arpa. Necesitamos arpa y salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y vuelve a decir, porque estatuto es de Israel. Ahora podríamos decir de la iglesia, ¿sí? Porque es estatuto para la iglesia, ordenanza del Dios de Jacob. Y después dice, lo constituyó, ¿sí? Está hablando, fíjese que está hablando de una alabanza, ¿sí? En los primeros versículos está hablando de una alabanza. Vuelvo a ponerme el primero. Alabemos al Dios en el 1. Cantad con gozo a Dios porque es nuestra fortaleza, ¿sí? Cántenle siempre al Señor y cántenle con todos los instrumentos de música. Cántenle porque Él es nuestra fortaleza, ¿sí? Después dice porque Él lo ha puesto como una ordenanza. Él lo puso como una ordenanza que se le cantara. Y dice, lo constituyó. Vuelvo a ponerme el verso 5, quiero que preste atención. Lo constituyó en José. O sea, la ordenanza de alábenme, porque yo soy el Dios de las fortalezas. Lo ha puesto como una ordenanza para que venga la fortaleza. Lo constituyó, dice, como testimonio en José. Ahora, pregunto, ¿José tocaba algún instrumento? No tocó ningún instrumento. Pero está constituido en José y fue ordenado, que era una de las cosas que estuvimos hablando el otro día, qué es lo que es alabanza, qué es lo que es adoración, cuando lo alabo yo al Señor. Fíjese, cuando alabó, cuando adoró José en Egipto, cuando oyó un lenguaje que no entendía. No siempre el lenguaje de Dios se entiende. ¿Qué es lo que no entendió José? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Sí? Entró José a Egipto y le pasó de todo. ¿Se la aguantó José? La fortaleza con que le echó cara a todo lo que pasó en Egipto. Le pasó de todo, pobre. Estuvo en la cama de una fulana ahí, tuvo que salir corriendo, ¿sí? Lo metieron en la cárcel, todo lo que padeció. Ese era un lenguaje de Dios. A veces un lenguaje incomprensible, porque claro, uno que está esperando orar y que Dios me conteste y me mande las mejores cosas. Pero quiero que entienda este lenguaje. Todo lo que le estaba pasando a José era para llevarlo al propósito.
sus hermanos lo tiraron en Egipto, pasó lo que pasó en Egipto y le pasó todo lo que, porque era la manera, era el camino, era el lenguaje divino para responder a lo que iba a hacer con él. ¿Ahora se entiende ese lenguaje? Yo quiero que usted sepa de que hay lenguaje de Dios que no lo entendemos. Es más, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero es que todo me pasa a mí. Un lenguaje de Dios que no lo entendemos. Y uno dice, fíjese, si nos pusiéramos en el lugar de José, podríamos decir, pero Señor, si vos me mostraste en un sueño de que yo iba a estar ahí arriba, que iba a enseñorear sobre mis hermanos, ¿sí? ¿Y cómo ahora que estoy en una cárcel y que me está pasando todo esto? Es un lenguaje inentendible. No me dijiste que yo iba a estar en un lugar preponderante. Entonces quiero mostrarle de que hay lenguajes que no entendemos. Y uno dice, Dios se olvidó de mí. El apóstol nos ministraba en un Simrán hace poquito. De los silencios de Dios le llamó él. Porque a veces creemos de que Dios no está hablando. Sí, habla. Todo el tiempo está hablando. Que nosotros no entendamos el lenguaje es otra cosa. Nos afligimos todo el tiempo. Fíjese, nosotros decimos que Él es el Dios de amor, es el Dios que me llamó, el que me ha preordenado desde antes de la fundación del mundo. No sé cuántas cosas tiene para mí. Y de repente cuando me pasan cosas digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no podemos ver lo que le pasó a José? Usted sabe que todo lo que le pasó a José era imprescindible que le pasara para poder llevarlo a donde lo llevó. Tenía que pasar por esos lugares. Nosotros necesitamos pasar por ciertas cosas. Era imprescindible que lo pasara. ¿Sabe qué? La iglesia tiene que aprender de que hay lenguajes divinos que no los alcanza a entender, pero que es importantísimo que lo entendamos, ¿sí? No siempre cuando hay una prédica linda, usted diga, uy, Dios me habló hoy día, y estoy fantástica porque Dios me habló. No, Dios le habla todo el tiempo y le va a hablar en las situaciones difíciles, le está hablando. Pero no solo le está hablando lo que lo está llevando, hay cosas que son necesarias sí o sí para que nos lleve a donde nos tiene que llevar. De José estaba prometido que tenía que lograr un lugar sobre sus hermanos. Fíjese, un lugar sobre sus hermanos. Dice la Escritura que cuando le contó el sueño al padre, dice, soñé esto, que estaban todos allí mis hermanos y yo era el que sobresalía de todo eso. Lo dijo con una jactancia que Dios tenía que tratar. Porque claro que eso tenía que lograrlo. Pero ¿cómo le bajó el copete el Señor? Logró todo lo que Dios le dijo que iba a lograr. Llegó un momento de que él estuvo en el lugar que tenía que estar, ¿sí? Lo logró. Pero en el momento en que lo logró, él no lo llevó a cabo con la misma jactancia con que la hubiera llevado sin que todo eso le hubiera pasado. Recuerde que él era el niño mimado del papá, ¿sí? Que túnica de colores y que no sé cuántas cosas. ¿Vio cuando a veces mimamos demasiado a los hijos que nos salen medios torcidos? Nosotros a veces no sabemos redirigir a nuestros hijos porque les damos un amor desordenado, mientras que Dios ama y corrige. Dios ama y corrige. A él había que sacarle la túnica de colores y decirle, las cosas no son así. Sí te voy a llevar allí, pero lo vas a hacer a mi manera. De hecho, a su manera, cuando lo logró, dice la Biblia que José lloró y le dijo a los hermanos, es verdad, por ustedes estoy acá. Pero lo hizo Dios para que yo pudiera bendecirlos yo ahora a ustedes.
Qué distinta la ubicación. Antes era como que se hubiera enseñoreado de sus hermanos. Y la idea era de que liberara a sus hermanos. A veces es un lenguaje que no entendemos y es imprescindible que lo entendamos. El apóstol decía, Dios nos habla en los silencios. Vamos a ir al Salmo. El apóstol nos estuvo mostrando otras cosas. Estuvo fantástico el Sinram. Pero yo quiero mostrarle esto. Fíjese cómo dice el Salmo 19:3. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Entonces, ¿la voz sale o no sale? ¿Se escucha o no se escucha? Por eso es que necesitamos tener, ¿sí? Tener ya no solo un oído para escucharlo a Dios. Tenemos que tener una percepción para decir, Dios está hablando. Dios habla. Dios habla. Y yo quiero mostrarle la forma en que quiere el Salmo mostrarnos en que Dios habla. Dios habla y sale la tierra, ¿por dónde? Por toda la tierra sale su voz. Por toda la tierra sale su voz. Entonces necesitamos saber las dimensiones del amor de Dios y de la voz de Dios. Vamos al primer versículo, José. Al acá, 19:1. Fíjese cómo dice ahí. Los cielos, ¿cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria, o sea que los cielos hablan. ¿Cuántos cielos tenemos? Según la Escritura, 3 cielos. 3 cielos. Es importante de que usted entienda el número 3, porque yo ahora se lo voy a mostrar por cielo, pero la Biblia nos habla de estas 3 dimensiones en distintas cosas. Yo se lo voy a mostrar ahora por la voz de Dios en los 3 cielos. Y quiero que lo vayamos entendiendo, aun cuando me falte muchísimo para llegar. Yo tengo que saber qué es mi meta, porque si no, no estoy escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Quién emite voz para el día? El sol. O sea, no hace falta que el sol diga, es el día. No, solamente sale y se anuncia. Él se manifiesta el para qué Dios lo creó y ya anuncia de que es un día. Lo mismo pasa con la noche. Sale la luna y no dice, aquí salgo porque Dios me ha dicho. Sale. Y sale cuando hay oscuridad. Y yo quiero que ahora usted pueda ver, si usted sabe que yo hablé de la luna el otro día como la manifestación de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia está puesta para hacer una influencia en la tierra, que eso es lo que es la luna, una influencia para la tierra, no solo trae una lucecita de noche, sino que es una influencia. Y lo que nosotros tenemos que saber que, así como en la noche, dice ahí, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nosotros tenemos que ir a dimensiones de sabiduría, no sabiduría humana, pero sí de conocer la voz de Dios. La sabiduría de Dios es imprescindible para nosotros, porque si no, no podemos ser de influencia, o no podemos traerle una lucecita cuando la gente anda en oscuridad, cuando la gente anda en oscuridad cuando anda en ignorancia, cuando la gente no entiende. Eso es estar en oscuridad. Pero cuando está en problemada, también está en oscuridad. Usted sabe que cuando estamos llenos de problemas no vemos nada.
¿sí? Y ahí es donde yo tengo que traer una influencia. Tengo que traer sabiduría. Ahora yo le hablé de 3 cielos. Fíjese, vamos a seguir leyendo, José. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, a través del sol, a través de la luna. En ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos, en los cielos. En los 3 cielos puso tabernáculo para el sol. Quiero que se imagine por un momento el tabernáculo. Tiene también 3 lugares, como los 3 cielos. Atrio, lugar santo y santísimo. Pero ahora quiero volver a los cielos. El primer cielo es el que usted puede ver ahí donde están las nubes, donde están los pajarillos. Voy a citar un pajarillo en especial, el águila. En el primer cielo. Ese no puede subir al segundo. Lo cocinarían, ¿cierto? Es de primer cielo. Al que le establecieron tabernáculo, dice, para el sol. ¿El sol dónde está? A ver, ayúdeme. En el segundo cielo. En el segundo. O sea que todavía nos queda un tercer cielo. Entonces yo quiero mostrarle por un momento el lenguaje de los cielos. Porque hay un lenguaje del primer cielo. Hay un lenguaje del segundo y un lenguaje del tercero. Donde tiene que ver más con manifestaciones que con palabras. Sí va a salir palabra porque tiene que salir sabiduría. ¿Sí? Dice que por las noches se declara sabiduría. Pero no solo sabiduría. Porque de repente encontramos un águila con mucha sabiduría, pero no es de segundo cielo. ¿Cierto? Entonces yo quiero que usted vea estos 3 cielos como el tabernáculo. Quiero que por un momento vea las veces que hemos predicado del águila. Acá la mayoría tenemos años en el Evangelio, ¿cierto? ¿Ha escuchado usted del águila? ¿A qué ha escuchado? ¿A qué tiene para agregarle para todos lados? ¿A qué sí? ¿Sí? ¿De qué nos habla cuando nos habla del águila? A ver, hágame recordar. ¿De qué nos habla cuando nos hablan del águila? ¿De qué? De restauración, de visión. De visión. Fíjese, claro, pero no se olvide que hemos repartido los cielos en 3. De primer cielo, pero todo de primer cielo, ¿sí? Procesos, restauración. Fíjese, siempre hablamos de cómo se restaura el águila, ¿sí? Para restauraciones personales, ¿sí? Para saber de que no podemos quedarnos, no, yo ya no doy para más. No, si podés ser como el águila, te podés restaurar, te podés levantar y podés recobrar la visión, como decía Seba. Tenemos visión, ¿sí? Para poder avanzar y seguir. Pero fíjese que no deja ser del primer cielo. Eso tiene que ver con cosas muy locales. Porque el águila es local, o sea, el águila no trasciende a otros lugares, no solo no va para arriba, no se extiende a otros lugares. Ella tiene su región, son regionales. Y nosotros tenemos que saber que como seres humanos tenemos eso en Dios. Nos podemos restaurar a nosotros mismos, que nos cuesta a veces todo el evangelio. 50 años de evangelio restaurando nuestra vida. Toda la vida desplumando y sacándole pluma al águila. Pero fíjese que no era la intención de Dios que nos mantuviéramos siempre restaurándonos a nosotros mismos, sino que subiéramos para arriba.
Entonces fíjese, porque sí necesitamos ese lenguaje, porque necesitamos ese lenguaje y mostrarle a los demás cómo me restauré. Con la fortaleza de Dios me puedo restaurar, no solo con una voz de lo que me predican. Incluso, como decíamos recién, José le pasó de todo, pues eso te sirve, no te desesperé. Eso es un lenguaje divino y te sirve para el propósito. Lo que necesitas es echarle mano a la fortaleza de Dios. Dios es tu fortaleza. Si vos lo adorás y le cantás, no con instrumento, y si sabés tocar, gloria a Dios por eso. Si podés cantarle al Señor en medio de la circunstancia, está constituido en José. Porque fue la única manera que José pudo llegar a donde llegó. ¿Sabe que otro José se hubiera quedado en la cárcel? ¿Sabe que otro José se hubiera quedado en la cama de la señora de don Potifar? Hay lenguajes que no sabemos entender, pero son lenguajes de Dios. Porque necesitamos ir a lo que Dios quiere que vayamos. Sí necesitamos restaurarnos a nosotros. Pero hermano, no se pase la vida restaurándose a sí mismo. Porque nos ha llamado el Señor a remontar cielos. Entonces tenemos que ir a más. Tenemos que ir a más. ¿Sabe que necesitamos tener dice que el tabernáculo para el sol es el segundo cielo? Es el lugar en el santuario de Dios. Ese lugar es el lugar santo. Es el lugar donde se ministra. Fíjese lo que Dios está esperando de nosotros acá. Acá estamos volando bajo. Todavía no me restauro ni a mí mismo. Que lo necesitamos, claro, hasta que no termine de restaurarme y hasta que no pueda restaurar a otros, ¿a dónde voy? Pero la idea es que tras meta o largo plazo, no sé cuándo, no sé cómo, con la fuerza de Dios quizás, dejando que el Señor me hable a través de las circunstancias también. Y cogiendo fuerza en las circunstancias. ¿Sabe que yo me doy cuenta que a la hora de las circunstancias nosotros somos más dados a oren por mí? ¿Sí? ¿Está mal eso? No. Pero no lo vemos a José pidiendo oración a nadie. ¿Sabe que una de las cosas que nos mostraba el apóstol, no se lo voy a decir porque es de tercer cielo? No, porque es complejo. Es complejo lo que él nos decía. Pero le voy a decir la parte que está escrita. La Biblia dice que cuando José iba detrás de los hermanos a buscar los hermanos, se encuentra con una persona, no se sabe ni de dónde salió el personaje, y le dijo que se fuera para allá porque para allá se habían ido los hermanos. Y le dio, diría nuestro apóstol, una ¿cómo se le dice? Una señal. Un código. Son códigos espirituales, están en la Biblia y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir a todos esos misterios, a todas esas cosas que están en secreto, que están ocultas ahí, están escritas para nosotros. Y este hombre, el apóstol dice, para mí era Jesucristo, le dio un código y le dijo, Dotam, tenés que ir a Dotam. Y cuando se desglosa las siglas de Dotam, usted sabe que cuenta todo lo que iba a vivir José. Cada sigla de Dotam dice, cada frase dice que él iba a parar a lo que pasó. Incluso que iba a ir a parar a una cama, lo decía en la sigla esa. Es aquel hombre que lo mandó al lugar, le estaba diciendo, te va a pasar esto y aquello. ¿Sí? Y él no es que no entendió lo que este hombre se lo dijo. Sí lo captó. Lo que no entendió es por qué tengo que pasar por eso. ¿No le pasa a veces? Porque si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia no nos dice que todo nos va a ir joya, ¿o sí? Si usted cree eso, nunca leyó la Biblia. La Biblia nos asienta cosas como que van a suceder, si están escritas van a suceder. ¿Cómo tengo que estar yo para ese momento? Con fortaleza,
con la fortaleza de arriba, sabiendo de que me ayuda para bien. Esa frase que solemos decir tan rápido, todas las cosas me ayudan a bien. Claro, decirle fácil, cuando llega la hora, oren por mí, sáquenme de acá. No. Oren por mí para que me dé fortaleza. Yo a ustedes les voy a revelar algo, acá en público. Cuando usted me pide oración, yo no pido que Dios lo saque del problema. Sépalo. Porque cuando Dios me enseñó que hay cosas que nos ayudan para bien, lo único que pido, Señor, dale fortaleza para que pueda enfrentar la situación. No le voy a pasar la mano en el lomo a nadie porque nunca se levanta, nunca crece, nunca se determina, nunca. Cada vez que uno va y le dice, sí, te entiendo, bueno. No, pero la persona se tiene que volver a levantar, se tiene que volver a determinar, porque a eso estamos llamados, a que nosotros también seamos invencibles, como cantábamos ahí. Él es invencible, pero nosotros también podemos ser ante toda circunstancia, ante toda situación, pero no entendemos el lenguaje. Cristo no vino a morir para darnos todos nuestros antojos, no. Si Él también pasó la cruz para mostrarnos cómo va la cosa, poniendo el gozo allá adelante. Un lenguaje que necesitamos tener. Y necesitamos arribar a ese lenguaje, no solo para yo mantenerme ahí como invencible, que me pase un tren por arriba y yo siga adelante. Necesitamos eso, porque si no dejamos mucha gente en el camino, se nos ha quedado una cantidad de gente en el camino por no echarle fuerzas adelante o por no entender el lenguaje de Dios. Hay cosas que tienen que suceder. Si yo entiendo el lenguaje de Dios, yo voy para adelante, como dicen acá. Para adelante como sea. Porque si es que Dios está conmigo, Él lo constituyó, dice, como una ordenanza para Israel, para la iglesia. Me van a adorar en medio de cualquier circunstancia, aun cuando digas no entiendo, pues vos anda a la Biblia y lo vas a entender. Tenés que pasar por ahí. Tenés que pasar por ahí. Entonces quiero que sepamos de que tras ese lenguaje de primer cielo, de restaurarme, que sí que es toda una lucha porque tengo que aprender a restaurarme y a volar, pero yo tengo que saber de que hay más dimensiones para arribar. Necesito llegar a otras dimensiones. Están preparadas para mí. Están preparadas para todos. No todos las alcanzan porque no todos pueden ser como José. José se la bancó. Solamente Dios me puede decir, yo soy tu fortaleza. Yo te digo, este es el lenguaje para que vos puedas lograr lo que querés lograr, pero necesitas fortalecerte en mí. No le escapes a las circunstancias, a las situaciones, al contrario. Aprende a aferrarte a cómo se enfrentan esas cosas, ¿sí? Cómo se llevan adelante esas cosas para poder lograr todo lo que Él tiene. Amén. Amén. Entonces yo quiero que oremos por eso, ¿sí? Porque mucho camino nos queda y es camino para arriba. Es camino para arriba. Poder alcanzar. Sabe que recién decíamos, las aves son territoriales, mientras que el sol y la luna no. ¿Sí? El sol y la luna brillan sobre el planeta entero. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que a veces tenemos un lenguaje de restauración, pero sabe que hay gente que ya ha aprendido, sin Dios incluso, a restaurarse sola. Y esos que no necesitan a Dios, claro que lo necesitan. ¿Saben que necesitan una luz mayor? Por eso necesitamos estar preparados, porque si la palabra que yo tengo no le sirve a las personas, porque las personas no necesitan la palabra que yo tengo, es obvio de que necesito otro nivel de palabra que la necesiten. Fíjese que dice, por toda la tierra salió su voz.
Una palabra que me sirva para... Ahora tenemos la bendición de tener esos medios de comunicación. Una palabra que no solo le sirva al problema de la gente territorial, sino a cualquier tipo de gente. ¿Sabe que ahí donde está el sol, segundo cielo, está la luna, están las estrellas también? ¿Sí? Están las estrellas. Y ahí en las estrellas lo dice Daniel, el profeta Daniel. Dice, los entendidos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Brillarán como las estrellas. Dice, predicarán o hablarán la justicia a perpetua eternidad. Entonces necesitamos ese otro nivel de palabras que tiene que ver con eternidades, que no tiene que ver con los problemas pasajeros, territoriales de donde yo vivo, donde hay mucha pobreza, en otros lugares hay mucha riqueza. ¿Qué hacemos con los ricos? No tenemos palabra para los ricos, porque no tenemos una palabra de entendidos, de justicia eterna. Y la necesitamos porque se necesita sabiduría para eso. No solo para entregársela a otro, sino para que en medio de los problemas o cuando se me acabe el tiempo a mí, yo diga, Señor, yo sé que hay más y yo quiero eso más que tú tenías para mí. Quiero lograr ese plan eterno que tú tienes para mí, no solo el plan terrenal, un plan eterno. Y quiero estar entendido en la materia, para que cuando ya no pueda manejar más las cosas en la tierra, yo sepa que puedo manejar lo entendible de los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte en este día que podamos escuchar tu lenguaje. Aún ese lenguaje que no tiene palabras, Señor, pero sí que hay una voz. Sí que hay una voz y más allá que hay sabiduría en esa voz. Lo que hay por sobre todo es manifestación de para qué fue creado. Y así como podemos entender de que el águila no se hace el águila, se manifiesta como un águila. Así también, aquello que creaste en el segundo cielo. Y necesitamos ser entendidos para saber qué cosas que son creadas para segundo cielo. Y los alcance yo o no, tengo que respetarlos. Porque tú los creaste. Porque tú los creaste con una dimensión para que brillaran en esos niveles. Danos entendimiento en cuanto a esto también. Dimensiones. Dimensiones de palabra. Tú nos hablas aún sin palabras. Tú nos hablas en las situaciones, pero aún al entender cuando alguien está brillando para luz eterna. Ayúdanos, Señor, a respetar a aquellos que están sobre nosotros. Porque tú los has puesto. Porque tú los pusiste, Señor, no para que se enseñorearan, sino para que nos trajeran claridad. Y nosotros queremos llegar a otras dimensiones, Señor, y también no para enseñorearnos de nadie, como quizás fue la intención de José, sino porque sabía José que después de pasar todo lo que pasara, Él le traería libertad a sus hermanos. Señor, te pido entendimiento para esa voz.
Te pido entendimiento, Señor, para eso, Señor, que quizás no es del oído natural, es del oído espiritual. Queremos entender tu lenguaje, Señor, porque para eso viniste a la tierra. Y nos predisponemos, Padre. Nos predisponemos para llevar adelante todo lo que tú nos pongas en nuestro camino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.